Materiales. En Internet puedes encontrar varias fórmulas para hacer tu propia gelatina, así como comprar material protésico de gelatina prefabricado de diversos proveedores de la industria. Al describir la gelatina, los fabricantes se refieren al factor Bloom. El factor Bloom o fuerza Bloom de la gelatina es un estándar industrial que mide la firmeza relativa de la gelatina en estado curado. La gelatina utilizada para efectos de maquillaje suele tener un factor Bloom de 300, mientras que la gelatina que puedes comprar en tu supermercado local, gelatina de la marca Knox, por ejemplo, tendrá un factor Bloom de entre 200 y 250. Esto podría ser suficiente para el trabajo que realizarás, pero ten en cuenta que la resistencia al desgarro no será tan alta como cuando se utiliza una gelatina con un factor Bloom de 300. La gelatina con un factor Bloom de 300 también es más cara. Sin embargo, existen aditivos que puedes agregar a la fórmula de gelatina que también aumentarán la resistencia al desgarro, la fuerza y la durabilidad. Gelatina con factor Bloom de 300, gelatina del Reino Unido, glicerina, glicerol del Reino Unido. En el Reino Unido, bueno, agua destilada, molde para electrodomésticos, óxido de zinc en polvo, levadura de acción rápida, epoxi parfilm para desmoldar, pegamento Elmer's blanco, microondas, sorbitol líquido o en polvo, báscula, recipiente apto para microondas, bicarbonato de sodio, vinagre blanco, aceite vegetal en aerosol PAM para desmoldar, ácido tartárico, cremor tártaro en polvo. Zamamelis para difuminar los bordes, ácido ascórbico en polvo, vitamina C, vasos de plástico de un cuarto de galón, palitos de manualidades grandes para revolver, sellador líquido para plástico, base de alcohol, vaselina para desmoldar. Hay tantas fórmulas para hacer gelatina adecuada para prótesis que he enumerado cada ingrediente que recuerdo haber visto en una receta. Probablemente no todos deban usarse en la misma fórmula si se desea obtener un producto suave, ligero y lo suficientemente resistente. Afortunadamente, ninguno de los elementos individuales es caro. De hecho, la gelatina es el menos costoso de los materiales protésicos utilizados para efectos de maquillaje. Los ingredientes de la gelatina son económicos y se puede comprar casi todo lo necesario para crear prótesis de gelatina en el supermercado y la farmacia locales. Así que experimenta, experimenta, experimenta. O puedes comprar gelatina prefabricada, tanto espumosa como no espumosa. Así que experimenta, experimenta, experimenta. O puedes comprar gelatina prefabricada, tanto espumosa como no espumosa, que solo necesita calentarse y verterse en un molde desmoldante. Varios proveedores se enumeran en el apéndice al final de este libro. Algunos de los ingredientes en la lista de materiales pueden parecer extrañamente fuera de lugar, así que permíteme describir los propósitos de algunos que podrían no parecer obvios. Vinagre, agente espumante; ácido ascórbico, vitamina C, agente espumante; bicarbonato de sodio, agente espumante; óxido de zinc, fortalecedor, pero reducirá la translucidez; ácido tartárico, agente espumante; levadura de acción rápida, agente espumante; sorbitol, reduce la contracción, aumenta la resistencia; pegamento Elmer's, agrega resistencia y estabilidad. Peculiaridades. La gelatina es más translúcida y se mueve mejor que algunos materiales. Tiene una textura muy realista y no requiere mucho maquillaje para lograr una buena cobertura. Sin embargo, la gelatina se descompone con el calor y la transpiración, es decir, se derrite y se disuelve respectivamente. Existen varias soluciones efectivas para los problemas relacionados con el sudor, pero el calor, tal como trabajar bajo luces de escenario calientes o en locaciones cerca del ecuador, es otro asunto y no hay mucho que se pueda hacer al respecto, excepto usar algo que no sea gelatina. La gelatina se considera hipoalergénica, es decir, libre de alergias para la mayoría de las personas. Eso es algo bueno. La gelatina también se considera higroscópica, lo que significa que tiene tendencia a absorber la humedad del ambiente. Esto es bueno y no tan bueno. Bueno porque permite que la gelatina sea soluble, que se licúe y se disuelva. Con la adición del agua, las partículas de gelatina se hinchan y se expanden,
llegando a absorber hasta 10 veces su peso en agua, lo que a su vez puede hacer que los aparatos de gelatina sean algo pesados. No tan bueno porque los aparatos de gelatina pueden hincharse en proporción a los cambios de humedad en el aire y encogerse con el tiempo debido a la evaporación. Una forma de ayudar a minimizar este cambio debido a la humedad es sustituir casi todo el agua utilizada en la fórmula del aparato de gelatina por glicerina. Esto es muy bueno para crear una variedad de heridas y lesiones, cortes, quemaduras, agujeros de bala, hinchazón y similares. Esta gelatina se puede colorear con material flocado, colorante alimentario o maquillaje en polvo compacto y almacenado en pequeños frascos exprimibles para calentarlo hasta que la gelatina se licúe. Esto es similar a varios kits de efectos de gelatina disponibles comercialmente. Solo ten mucho cuidado de no sobrecalentar la gelatina debido a que es un material orgánico, puede dañarse gravemente o arruinarse si se calienta demasiado o con demasiada frecuencia y y no querrás quemar a tu actor ni al aplicar gelatina demasiado caliente. Siempre prueba la temperatura antes de la aplicación. Como mencioné, la glicerina también es higroscópica, por lo que algunas fórmulas reemplazan parte de la glicerina con sorbitol, que se deriva del jarabe de maíz y se ve menos afectado por los cambios de humedad que la glicerina. El sorbitol también aumenta la integridad estructural de las fórmulas de gelatina, haciéndolas más resistentes al desgarro, lo cual es fundamental para el trabajo protésico. He visto fórmulas que agregan pegamento blanco Elmer's para el mismo propósito con buenos resultados. El óxido de zinc también se puede usar en pequeñas cantidades para agregar resistencia y mayor tolerancia a los cambios de temperatura. Recuerda, la gelatina tiende a derretirse cuando se aplica calor. Tendrás que experimentar al usar óxido de zinc porque afectará la translucidez de tu aparato de gelatina terminado. El óxido de zinc en polvo es la forma preferida, pero a veces puede ser difícil de encontrar. Sin embargo, el ungüento de óxido de zinc funciona. Independientemente de la fórmula que termines usando y llamando tuya, guarda tus aparatos terminados en bolsas de plástico herméticas lejos de la luz y en un lugar fresco. Durarán mucho más para trabajos de prótesis. Durarán mucho más. Para trabajos de prótesis, la gelatina que utilices deberá ser ligera y suave espumosa. Por lo tanto, la receta que te daré es para una gelatina espumosa. La gelatina resultante no será tan ligera y suave como el látex espumado, pero será sustancialmente más ligera y esponjosa que una prótesis de gelatina sólida y definitivamente más ligera que el gel de silicona. Llenando el molde. Una fórmula básica de gelatina. Notarás que la siguiente receta no tiene sorbitol, pegamento blanco ni óxido de zinc. Experimenta un poco. Un buen artista de efectos de maquillaje debe ser en parte un químico loco. Nota, puedes duplicar, triplicar o cuadruplicar esta fórmula. Las cantidades muy pequeñas no son tan fáciles de mezclar como una cantidad mediana, que es la que se describe aquí. Pero una vez que hayas mezclado una cantidad mediana, puedes tomar cantidades más pequeñas y usarlas en moldes pequeños. No puedo recordar de dónde saqué esta fórmula en particular. Avísame si es tuya y me aseguraré de que recibas el crédito en la próxima edición. Bueno, 160 gramos, un cuarto de taza de glicerina, glicerol en Reino Unido, 40 gramos, un octavo de taza de gelatina, tiene Reino Unido, un gramo, una cucharadita de levadura de acción rápida, de levadura, 3.5 gramos, 3.5 cucharaditas de agua destilada, pigmento de color de tu elección, también puedes usar flocado de color, colorantes alimentarios o maquillaje en polvo para pasteles.
Uno, en un recipiente apto para microondas, vierte la glicerina. Agrega lentamente los gránulos de gelatina a la glicerina. Si vas a agregar un pigmento, mézclalo con una pequeña cantidad de glicerina antes de agregarlo a la mezcla. Calienta la glicerina y gelatina en el microondas durante 1 o 2 minutos en intervalos de 5 a 10 segundos, con cuidado de evitar que la gelatina hierva. Si la gelatina hierve, el colágeno se destruirá y tendrás que empezar de nuevo. La gelatina se derrite a unos 70 grados centígrados o cerca de 71 grados centígrados, dependiendo de la altitud. Dos, cuando la gelatina se haya licuado por completo, viértela en un vaso de plástico de 1 litro. Deja que la gelatina se enfríe por completo. Puedes ponerla en el congelador o en el refrigerador. Básicamente estás haciendo gelatina, yellow. Luego vuelve a derretir la gelatina en el microondas 3 o 4 veces. Nuevamente en intervalos de 5 a 10 segundos para que no hierva, para asegurarte de que toda el agua se haya evaporado de la glicerina y minimizar la contracción del aparato terminado. 3. Antes de pasar al siguiente paso, aplica una capa muy fina de vaselina, aceite vegetal, PAM o epoxi bar film, tanto en el positivo como en el negativo de tu molde, como agente desmoldante para que la gelatina no se adhiera a la superficie del molde cuando desmoldes tu aparato. Cuando estés listo para moldear el aparato, mezcla la levadura con el agua y deja reposar esta mezcla durante al menos 2 minutos. Derrite la gelatina con cuidado de que no hierva. Luego agrega la mezcla de levadura y agua revolviéndola en la gelatina derretida. Inmediatamente comenzará a espumar. 5. Deja de remover y deja que la mezcla de gelatina suba hasta que se detenga. Luego revuelve bien con un palito de madera grande para refinar la gelatina, es decir, para eliminar las burbujas de aire grandes y para que la mezcla de espuma sea consistente. Debe tener la consistencia del merengue. Si la gelatina se enfría demasiado, caliéntala brevemente para que se pueda verter. Al igual que el látex espumado, la gelatina espumada se puede verter o inyectar en un molde. Gelatina espumada subiendo. Nota: en lugar de usar la mezcla de agua y levadura para hacer espuma en la gelatina, puedes sustituirla por una pequeña cantidad de vinagre o bicarbonato de sodio para lograr el mismo resultado. El ácido ascórbico en polvo, vitamina C, también provocará una acción espumante. No es necesario espumar la gelatina para obtener un excelente aparato. Se presenta como una opción, aunque creo que es buena. La gelatina puede tener cierto peso, aunque sigue siendo más ligera que la silicona y espumarla la hará más ligera al usar menos material. 6. Es buena idea calentar la mitad negativa del molde en un horno tibio hasta que esté tibia al tacto. Este paso es opcional, pero podría proporcionar una mejor superficie para el aparato. La parte positiva se puede calentar o enfriar antes de espumar la gelatina. Si se enfría debe estar fría al tacto, pero no congelada. El objetivo es acelerar el tiempo de gelificación. Verter espuma tibia en un molde congelado o incluso en uno frío podría agrietarlo, lo cual, como puedes imaginar, sería malo. La experiencia determinará qué es lo mejor. 7. Cuando la espuma esté lista para verter, llena el molde, usa una espátula o un palito grande para trabajar. La gelatina en el molde negativo para un palito grande para trabajar la gelatina en el molde negativo tibio y ciérralo inmediatamente. Ten cuidado de no atrapar burbujas de aire al cerrar el molde. Sujeta o presiona firmemente las mitades del molde para asegurar un borde de mezcla delgado del aparato. Luego coloca el molde cerrado en un congelador o refrigerador para que se gelifique. Dependiendo del tamaño del molde y la temperatura, podría tardar entre 30 minutos y una hora o más antes de que el aparato esté listo para desmoldarse. Gelatina espumosa entrando en un molde. Foto de nuevo. Retirar el aparato.
Puedes saber cuando la gelatina espumosa se ha solidificado tocando el rebosadero o cualquier resto del recipiente de mezcla. Si rebota, si rebota, está listo para desmoldar. 1. Abre con cuidado las mitades del molde y encuentra un borde. Comienza a retirar la pieza espolvoreando la gelatina a medida que avanza para evitar que se pegue a sí misma. Colócala de nuevo en el positivo y estará lista para pintar y o aplicar. 2. Si la pieza del aparato se va a aplicar sobre la piel, se recomienda una capa de barrera entre la gelatina y la piel para evitar que la transpiración degrade prematuramente la pieza, que la disuelva. 3. Aplica una capa ligera de plástico, como plástico para gorros de calva, vinilo o acrílico sobre las áreas del aparato que entrarán en contacto con la piel. Las piezas para alrededor de los ojos, hematomas, hinchazón o bolsas en los ojos, por ejemplo, deben estar completamente selladas. Incluso pueden encapsular gelatina de la misma manera que encapsula silicona, pero no con silicona como encapsulante. 4. Después de sellar, vuelve a espolvorear la pieza antes de guardarla en un recipiente hermético. Otra opción es cubrir también la parte posterior de la pieza, pero no los bordes, con adhesivo Pros-Aid. Además del sellador, dejar que se seque y luego espolvorearla. Antes de pasar a la fundición de aparatos dentales, voy a compartir otra receta con ustedes para aparatos de gelatina, una que no produce espuma, de Matthew Mongel. 100 gramos de sorbitol, 70% líquido, 100 gramos de glicerina, 20 a 30 gramos de gelatina de 300 Bloom, colorante, flocado, colorante alimentario, maquillaje en polvo para pasteles, etcétera. Así es como se prepara y llena el molde y se retira el aparato. 1. Mezcla los ingredientes y déjalos reposar preferiblemente durante la noche para que la gelatina tenga tiempo de disolverse en la glicerina y el sorbitol. 2. Calienta en el microondas en un recipiente apto para microondas durante aproximadamente 2 minutos en intervalos de 10 a 15 segundos, revolviendo con frecuencia. Revolviendo con frecuencia. No dejes que la gelatina hierva, aunque burbujee o forme espuma. Esto la quemará, provocando que cambie de color y queden burbujas en el aparato terminado. 3. Agita suavemente el recipiente de mezcla para eliminar las burbujas de aire de la gelatina. 4. Vierte con cuidado la gelatina en el molde caliente, manteniendo el recipiente lo más cerca posible de la superficie del molde. Gelatina derretida en un recipiente apto para microondas. Vierte lentamente la gelatina en el molde desde cerca del borde. Verter desde más arriba puede provocar la formación de burbujas de aire que quedan atrapadas con la silicona. Que quedan atrapadas con la silicona, verter desde más arriba hace que las burbujas de aire en el cono de silicona se estiren y se rompan. 5. Inclina el molde de lado a lado, permitiendo que la gelatina cubra la superficie del molde y que escapen las burbujas de aire. 6. Presiona el positivo contra el negativo y cierra el molde firmemente. 7. Deja que la gelatina se enfríe y se solidifique. 8. Retira con cuidado el positivo tratando de mantener el aparato en el negativo.
Si hay burbujas, serán más fáciles de reparar si la gelatina todavía está en el negativo. 9. Recorta alrededor del rebaba. 9. Recorta alrededor del rebaba en el borde del corte y espolvorea el interior del aparato. 10. Comienza a despegar con cuidado un borde del aparato y retira suavemente la pieza espolvoreando a medida que avanzas. Espolvorea a ambos lados del aparato. Ya te sugerí que te tomaras un tiempo para experimentar con la gelatina porque es rápida, fácil y económica. Lo bueno es que si tu aparato sale mal en el molde, simplemente puedes limpiar la gelatina, volver a derretirla y verterla de nuevo. Sin embargo, hay una advertencia. Con el tiempo el colágeno en el molde de gelatina comenzará a descomponerse debido al calentamiento repetido. Pero en las etapas de aprendizaje eso realmente no importa, ya que probablemente no estarás haciendo un aparato para un proyecto importante mientras aprendes a usar bien la gelatina, eso espero. Notarás que las dos fórmulas o recetas de gelatina que te di son bastante diferentes. No puedo decir que una sea mejor que la otra, sin embargo, Matthew Mongel podría no estar de acuerdo. Gran parte de cómo prepares la gelatina depende de cómo se vaya a usar. Si vas a usar para una prótesis, una forma podría ser preferible a otra, pero si estás haciendo una parte del cuerpo como utilería, podrías decidirte por una fórmula diferente que se adapte al proyecto. Acrílico dental. Acrílico dental. Comenzaré esta sección con otra advertencia porque después de los ojos, los dientes son las partes del cuerpo más sensibles y delicadas con las que trabajarás. Ahora probablemente estés pensando, los ojos, lo entiendo, pero los dientes, en serio, son duros, hay muchos, están diseñados para desgarrar la carne y masticar la comida en pedacitos diminutos. Es cierto, no siempre pensamos en nuestros dientes como sensibles y delicados hasta que algo anda mal con ellos y entonces descubrimos lo resistentes o no que somos en realidad. Muchos de nosotros sin duda revelaríamos secretos del Estado si algún muchos de nosotros sin duda revelaríamos secretos de Estado si algún lunático intentara jugar con nuestros dientes sensibles y delicados. ¿Alguien recuerda a Dustin Hoffman y Laurence Olivier en Marathon Man? Es seguro y... Es seguro y yeah. Solo por esta razón advierto sobre el riesgo que implica trabajar dentro y alrededor de la boca de cualquier persona sin ser un técnico dental con licencia. Cualquier aparato dental que no esté hecho por un técnico dental con licencia debe considerarse y tratarse únicamente como cosmético, no terapéutico ni correctivo. Los aparatos dentales cosméticos teatrales no son adecuados para masticar alimentos. Nunca uses fuerza al intentar o al insertar o quitar un aparato dental cosmético. Lo mencioné en el capítulo 3 y lo reitero aquí en caso de que se lo hayan perdido. Es ilegal ejercer la odontología sin licencia. Debo haber sido abogado en una vida pasada para sentir la necesidad de decir algo tan obvio. Lo siento, ya que estamos con el tema, nunca debes intentar tomar una impresión de los dientes de alguien si usa algún tipo de aparatos de ortodoncia, dentaduras postizas o puente removible. Materiales. Uno de los materiales utilizados en la fabricación de prótesis dentales teatrales es un monómero líquido que disuelve el polvo acrílico dental. Deberás usar un buen respirador aprobado por NIOSH, clasificado para vapores orgánicos, siempre que trabajes con monómeros. Se espera que esta protección ayude a garantizar que tu cerebro continúe funcionando correctamente durante los próximos años. Nunca utilices monómeros cerca de ninguna llama abierta o fuente de calor con chispas. Los vapores de monómeros son pesados y buscarán el punto más bajo. No utilices monómeros en ninguna habitación que tenga rejillas de ventilación en el piso que conduzcan a un calentador u horno, o podrías ver tu vecindario desde el aire a través del humo denso y las llamas.
Si vas a verter acrílico en un molde de silicona y lo harás, debes saber que todas las siliconas absorberán el monómero. Por lo tanto, si viertes acrílico en tu molde de silicona más de 2 veces seguidas en rápida sucesión, la silicona se hinchará, lo que hará que las dentaduras postizas que estás vertiendo sean más delgadas de lo que deben ser. Usando una secadora de pelo a baja potencia sobre el molde durante unos minutos evaporará gran parte del monómero absorbido. El molde debe estar frío antes de volver a usarlo. Un agente desmoldante en aerosol como Frecote, diseñado para polímeros moldeados en moldes de silicona, ayudará a prolongar la vida útil del molde. A ver. Polvo acrílico, Flexacril, polvo acrílico color encía, alicates de punta redonda, Dremel de velocidad variable, separador dental Alcote, papel de lija húmedo seco de grano 400 y 800, lápiz mecánico, cuchillo X acto con cuchillas 11, polvo acrílico color diente, ganchos de bola de 0,028, monómetro acrílico monómero acrílico líquido, brocas Dremel varias, recipiente mediano con agua caliente, cera dental, glicerina. Llenado del molde y extracción del aparato. El proceso de fundición de aparatos dentales puede ser bastante complicado y laborioso, considerando lo pequeños que pueden ser, pero considerando lo importantes que son nuestras bocas y dientes, es importante tener mucho cuidado para realizar bien esta tarea. Esculpir y fundir aparatos dentales es divertido, pero prepárate para la decepción. Este trabajo no es fácil y requiere mucha práctica para dominarlo, a menos que se te pida que lo hagas con regularidad. Las dentaduras postizas podrían ser un aspecto de los efectos de maquillaje que querrás dejar en manos de un especialista. Consejo: curar el acrílico dental bajo agua y a 30 psi de presión de aire hará que el acrílico se cure más rápido, sea más denso y con menos efectos superficiales. 1. Coloca tu positivo dental en agua y luego cepíllalo con una capa de separador dental al cote. Cuando la primera capa esté seca, agrega una segunda capa. También puedes optar por una capa delgada de vaselina en lugar de o además de el alcote. El que dice acá, la cera dental en las hendiduras entre los dientes elimina posibles socavados que podrían dificultar la fácil extracción de la prótesis del positivo de yeso o provocar la rotura de los dientes del positivo. 2. Coloca un poco de cera dental en las hendiduras entre los dientes. Esto es bastante fácil de hacer, pero la cera debe estar derretida. También puedes usar cera o arcilla de aceite en lugar de cera dental. Esto evitará que el acrílico dental llene ese espacio y el riesgo de romper el yeso al retirar el modelo acrílico del positivo. 3. Mezcla una tanda 50-50 de acrílico color diente con flexacril con monómero y viértela lentamente en el molde cuando comienza a espesar, inclinándola hacia adelante y hacia atrás para asegurarte de que el material llegue a todas las cavidades del molde. 4. Presiona el positivo en el molde, pero no presiones tan fuerte que haga que se cree succión al retirar la mano. No querrás aspirar aire en el molde con el acrílico. 5. Ahora puedes hacer una de dos cosas. Puedes colocar el 5. Ahora puedes hacer una de dos cosas. Puedes colocar el molde en un recipiente con agua caliente para curar el acrílico. Debe ser lo suficientemente grande como para sumergir todo el molde. O puedes sumergir el molde en una cámara de presión. Harbor Freight y Northern Tool and Equipment venden un tanque de pintura de 2,5 galones que es perfectamente adecuado para esta tarea. Necesitas un compresor de aire capaz de suministrar 30 psi de presión, que no es mucho. Esto hará que el acrílico se cure más rápido, sea más denso y con menos defectos superficiales. Puedes desmoldar después de unos 20 minutos. 6. Retira del aparato cualquier exceso de acrílico que impida un grosor adicional en el aparato terminado, lo cual no deseas.
Ahora, aquí es donde normalmente terminaría con el vaciado de dentaduras postizas. Todo lo que queda es recortar cualquier acrílico que pueda estar causando presión o incomodidad, pintarlas como Minute Stain, pintarlas con Minute Stain, lavarlas y usarlas. Lo que sigue es más avanzado y sugiero encarecidamente que practiques bastante antes de intentar esta tarea para un trabajo remunerado. Estos siguientes pasos del 7 al 23 rozan el ámbito de un técnico dental profesional. Proporciono esta información solo como información y no recomiendo su uso. 7. Dibuja líneas en los dientes y las encías con un lápiz mecánico para mostrar dónde está la capa incisa. Esta es una capa externa translúcida en todos los dientes. Usa la Dremel para limar cuidadosamente parte del acrílico, dejando una capa delgada alrededor de los dientes en las encías y en la base de los dientes en un patrón algo irregular. Volverás a moldear los dientes con acrílico dental transparente, agregando así una sensación de profundidad. 8. Retira las marcas de lápiz con un hisopo de algodón empapado en monómero. 9. Aplica alcote sobre cualquier piedra expuesta en el positivo antes de fundir el acrílico inicial para asegurarte de que no se adhiera a él. 10. Mezcla 28 gramos de acrílico transparente con una cucharadita de acrílico del color del diente con monómero, suficiente para licuar el polvo. Cuando comience a espesar ligeramente, viértelo en el molde y presiona el positivo de nuevo en el molde. Ahora puedes repetir el paso 5. Después de desmoldar los dientes, deben prepararse para fundir las encías. Toma el lápiz mecánico nuevamente y dibuja alrededor de los dientes en la línea de las encías. Luego toma la Dremel y retira la mayor cantidad posible de acrílico existente que cubre las encías, dejando solo una capa delgada. Luego elimina cualquier marca de lápiz restante con otro hisopo de algodón humedecido en monómero. Nota, usa una mascarilla antipolvo para evitar inhalar polvo de acrílico al lijarla con la Dremel. 11. Dado que se va a agregar más acrílico dental, color rosa de encía, queremos evitar que se adhiera a los dientes. Mezcla 113 gramos, 4 onzas de separador alcote con 1,5 cucharadita de glicerina. Aplica 4 capas con un pincel sobre cualquier superficie a la que no desees que se adhiera el color de la encía. Asegúrate de que cada capa esté completamente seca antes de aplicar la siguiente. 13. Mezcla el color de la encía y cuando comience a espesar ligeramente, viértelo en el molde y luego presiona el positivo en el molde. Cuando el exceso de acrílico se vuelve esponjoso y rebote al presionarlo, retorno de memoria, puedes desmoldar el positivo. 14. Corta alrededor de cada diente en la línea de las encías y el área del vestíbulo, pequeña cavidad donde el músculo frenillo de la línea media une el labio superior a las encías con un cuchillo exacto. 15. Retira con cuidado el acrílico de las encías de los dientes, tanto por delante como por detrás, así como el material gingival que cubre el paladar blando. Nota, esto puede ser más fácil de decir que de hacer. Luego retira el aparato del positivo y hace un recorte grueso con la Dremel, limando casi hasta la base de los dientes en la parte posterior. Ten cuidado de no limar el acrílico y llegar al positivo de yeso. 16. Como opción de anclaje adicional puedes agregar un gancho de bola al aparato para ayudar a mantenerlo en su lugar, pero no es un paso esencial. Dobla con cuidado el gancho en una curva que se ajuste alrededor del diente posterior del aparato. Pega el alambre en su lugar con una gota de superglue. 17. Usa la Dremel para quitar una sección de las encías para que el aparato se pueda volver a colocar en el positivo de yeso sin afectar la colocación del gancho. 18. Suelta la zona del positivo con un poco de vaselina y vuelve a colocar el aparato sobre el positivo. Mezcla un poco de acrílico rosa nuevo y vuelve a colocar cuidadosamente el acrílico sobre el cierre de alambre. Cuando el acrílico
Cuando el acrílico haya comenzado a fraguar, colócalo en agua caliente para que se cure. 19. Usa la Dremel para alisar el acrílico nuevo para que coincida con el resto del aparato. También lija cualquier punto alto o área áspera en el interior. Ten cuidado de no hacer un agujero en el aparato. Lija cualquier borde áspero con papel de lija húmedo o seco de grano alto. 20. Usa el mismo papel de lija de grano 400 y 800 para lijar la parte frontal de los dientes y las encías. Luego usa una punta de silicona de grano fino sobre el aparato, seguida de una punta de cepillo de cerdas para limpiar cualquier residuo de silicona. Luego usa una rueda de trapo con un poco de pulimento acrílico para pulir el aparato hasta que brille. 21. Usa un cepillo de dientes viejo y un poco de detergente líquido para platos para eliminar cualquier resto de compuesto pulidor del aparato. El último paso antes de pintar los dientes será revestir el interior del aparato con un acrílico suave. 22. Aplica una capa fina de vaselina en la parte delantera y trasera del positivo. Luego mezcla un poco de Flexacril 2:1 con monómero. La flexibilidad del Flexacril hará que el aparato sea más cómodo de usar. Trabaja rápidamente, esto podría secarse bastante rápido. 23. Frota el interior del aparato con un hisopo de algodón humedecido en monómero. Luego coloca el Flexacril uniformemente en el interior del aparato antes de colocarlo sobre el positivo. Limpia cualquier exceso con otro hisopo de algodón humedecido en monómero. Cura el acrílico en agua caliente y retíralo. Luego recorta el exceso y estará listo para pintar y usar. Nota: no dejes el aparato en el positivo durante varias horas o toda la noche sin retirarlo al menos una vez después de que el acrílico se haya curado. Si no retiras el aparato del positivo poco después del curado, nunca podrás quitarlo del positivo. Tampoco necesitas, tampoco necesitas preguntarme cómo lo sé. Sellado y pintura de aparatos de silicona. Como ya he señalado, nada se adhiere a la silicona excepto otra silicona, lo que puede dificultar un poco la pintura, especialmente si se desea que la pintura permanezca en su lugar. Esta sección trata sobre las opciones de pintura, tanto como o incluso más sobre la técnica de pintura. Cada maquillaje que crees será diferente, por lo que la forma de pintarlo y lo que utilices para pintarlo también diferirán. Conoz- Comencemos dando por sentado que te han dado tu aparato o aparatos de silicona. Comencemos dando por sentado que le has dado a tu aparato o aparatos de silicona un color base que está al menos en el rango del color base que necesitas para el maquillaje general. Habrías hecho esto al mezclar la silicona antes de moldear el aparato, pero primero tenemos que limpiar el aparato eliminando las costuras y otras imperfecciones de la superficie que no pertenecen y que deben corregirse. ¿Qué dice acá? Comenzando con unas tijeras pequeñas, afiladas y finas, y con los dedos, levanta con cuidado el reborde de la costura y recorte lo más cerca posible de la superficie. Costura y parcheo. El término para limpiar el reborde de la costura y las imperfecciones de la superficie es costura. El proceso en realidad desmonta la prótesis. Silicona, comenzando con tijeras pequeñas, afiladas y finas y con los dedos, cuidado, o con unas buenas pinzas, levanta con cuidado el reborde de la costura y recorta lo más cerca posible de la superficie. Neil Gordon sugiere que en lugar de simplemente recortar el sellador a ras de la superficie, lo que a menudo deja un remanente detectable, se corte un canal muy pequeño a lo largo de la junta. Es mucho más fácil rellenar un canal pequeño que enmascarar las pequeñas protuberancias que podrían quedar al recortar la junta al ras. Estos canales y hendiduras se pueden reparar de forma invisible con pequeñas cantidades de la misma mezcla de silicona utilizada para moldear el aparato inicialmente.
Después de haber cortado las rebabas y otras imperfecciones, limpia con cuidado, limpia con mucho cuidado la superficie de la prótesis con con un poco de alcohol isopropílico o acetona para eliminar huellas dactilares, suciedad, polvo, residuos de desmoldante o cualquier otra cosa. Si la pieza si la pieza se ha manipulado, debes limpiarla bien y con cuidado para que el parche de silicona se adhiera correctamente. Ten cuidado de evitar los bordes del aparato. Con una báscula digital pequeña y precisa, mezcla una pequeña cantidad de silicona en la misma proporción que se usó para el aparato. Luego, trabajando solo en áreas pequeñas a la vez en en la costura, no más de 7,5 centímetros, 3 pulgadas, será más fácil, pero dependerá en cierta medida de la silicona que utilices. Usar una silicona de curado de platino como Platsil Gel 10 de Polytech te permitirá trabajar rápidamente. Los siguientes pasos funcionarán mejor si tu aparato descansa sobre una forma de espuma blanda o rígida de tu modelo. 1. Aplica una línea delgada de silicona a lo largo del canal cortado usando una pequeña espátula dental para colocar la silicona. 2. Luego coloca un trozo de film transparente, película de film, sobre el parche y extiéndelo con cuidado para asegurarte de que no queden burbujas de aire atrapadas. Lo mejor es sujetarlo con alfileres para que quede bien tenso. Si el parche está en el cuello, puedes usar herramientas para adaptarlo y seguir las arrugas existentes. Un secador de pelo también acelerará el curado de la silicona. Aplica una línea fina de silicona a lo largo del canal cortado usando una pequeña espátula dental para colocar la silicona. Si el parche está en el cuello, puedes usar herramientas para que coincida y siga las arrugas existentes. A medida que la silicona comienza a espesarse y endurecerse, se pueden agregar hendiduras sobre la envoltura de plástico. Una vez que la silicona esté completamente curada, la envoltura de plástico se puede retirar con cuidado. Nada se pega a la silicona, ¿recuerdas? Dejando un parche invisible donde antes había una costura visible. ¡Voilá! Perfecto. Látex espumoso. Unir y reparar látex espumado puede ser un verdadero fastidio si intentas hacerlo, ya que requiere un curado con calor nuevamente. Desafortunadamente, el látex espumado es probablemente el mejor material para usar porque será igual que el resto del aparato. Sin embargo, en muchos casos, las costuras están en áreas del aparato donde podrías usar un material diferente que no se mueva de la misma manera que la espuma. Probablemente no será suficiente para que nadie lo note excepto tú. Una vez que la silicona esté completamente curada, la envoltura de plástico se puede retirar con cuidado dejando un parche invisible a donde antes había una costura visible. Proside es un excelente material para parches y hay dos maneras de usarlo. Primero puedes verter una pequeña cantidad en una taza pequeña y dejarla expuesta al aire por un tiempo. A medida que el agua se evapora del adhesivo, se espesará y podrás rellenar la costura a imperfección. A medida que el Proside comienza a secarse, puedes texturizarlo cuidadosamente con una herramienta o una esponja de punteado húmeda. Cuando esté seco, será completamente transparente. Cuando esté seco, empólvalo y listo. También puedes agregar una pequeña cantidad de Caposil al Pros-Aid fresco para espesarlo hasta formar una pasta y aplicarlo de la misma manera. La mezcla de Pros-Aid con Caposil se conoce cariñosamente como Bondo en referencia a la masilla para carrocería Bondo. Curiosamente, el Pros-Aid se seca transparente aunque el Caposil sea blanco, a menos que se haya añadido mucha masilla. Se puede usar un pincel fino humedecido en alcohol isopropílico IPA al 99% para difuminar los bordes hasta que desaparezcan mientras el peroxide aún está blando. Incluso podrías probar un poco de gelatina derretida como material de unión y parcheo en látex espumado, siempre que no se aplique cuando la gelatina esté demasiado líquida y se filtre en la espuma.
Se puede usar un pincel fino humedecido en agua caliente para alisar la gelatina, texturizarla de la misma manera que el Proceit. La gelatina recién cuajada es muy pegajosa hasta que se pulveriza, por lo que una ligera capa de polvo puede facilitar la texturización. Si el si el aparato lo necesita. Gelatina y espuma fría. Si tu aparato está hecho de gelatina, no recomiendo usar gelatina como material de sellado. La razón debería ser bastante obvia. Debes derretir la gelatina para aplicarla a una junta y la gelatina derretida está caliente, al menos tibia y se derrite cuando se calienta o se humedece demasiado. Por lo tanto, no querrás volver a derretir el aparato en cuya fabricación has invertido mucho tiempo y esfuerzo. Usa Proseit en su lugar. Proseit Bondo también es su método preferido para sellar espuma fría, espesa espuma de uretano. Pintar el aparato. Pintar prótesis se puede hacer de varias maneras y el método que elijas debe basarse en una combinación de preferencias personales, estilo personal, el material de la prótesis que vas a pintar y si la vas a pintar antes o después de la aplicación. Silicona. Para ahorrar tiempo y pintura, sugiero que tus prótesis estén precoloreadas al momento de moldearlas. Debido a que la silicona que usamos para prótesis es transparente o translúcida, es un excelente material para la coloración intrínseca interna. Puedes colorear la silicona con pigmentos que se aproxima al color del personaje o con material de flocado de fibra de rayón mezclado para aproximarse al color del personaje. Materiales que necesitarás: paletas Skin Illustration, Stack Color Tempu Pro, nafta o agua ras, sellador de silicona Rift transparente, tijeras, esponjas variadas, palitos de madera para manualidades, para mezclar, adhesivos, sellador de silicona RIB transparente, pinceles finos desechables, heptano, diluyente para pegamento de caucho, Vestine, pinceles de 2,5 centímetros, alcohol isopropílico al 99% en un pulverizador, vasos para mezclar, pigmentos de silicona o pinturas al óleo para artistas, secador de pelo, guantes de vinilo o nitrilo. Un aerógrafo puede parecer una forma más práctica y eficiente de pintar un aparato independientemente del material del que esté hecho. Todo se reduce a la preferencia personal y a cómo te enseñaron o te están enseñando. Para pintar utensilios o aparatos, creo que te irá mejor no usando un aerógrafo y en su lugar usando pinceles de cerdas y pinceles de cerdas recortados. No me malinterpretes, me encantan los aerógrafos. Tengo 6 que van desde detalles muy finos hasta lo suficientemente grandes como para pintar una casa. Pero a menos que tengas un asistente cuyo trabajo sea mantener tus aerógrafos limpios y sin obstrucciones, pasarás más tiempo limpiando las agujas y las boquillas cada vez que cambies de color, incluso si usas varios a la vez. Los aerógrafos se obstruyen con bastante facilidad, especialmente cuando intentas pasar silicona diluida a través de ellos. Me enseñaron a obtener resultados excelentes usando adhesivos de silicona RTB diluido y sellador de silicona RTB como medio para aplicar color a a los utensilios de silicona. Ahora, comienza diluyendo el adhesivo de silicona sellador en un vaso con un poco de heptano Vestine para que sea una mezcla bastante líquida, aproximadamente 10 partes de heptano por una parte de silicona. Dos, por supuesto, tienes una forma de espuma de poliuretano, espuma de uretano blanda o rígida de tu modelo sobre la cual descansa el aparato para mantener su forma y facilitar la pintura. 3. Aplica esto con un pincel sobre tu aparato, pero ten cuidado de no pintar hasta los bordes, debido a que hay mucho solvente mezclado con la silicona, puede arruinar los bordes. La silicona absorberá el solvente y se hinchará. 4. Dado que cosiste con gel de silicona, este lavado también creará una fina capa de silicona sobre el parche de la costura. Este lavado de adhesivo de silicona actuará muy rápidamente, fijándose en menos de una hora y dando como resultado una superficie de uno muy fuerte para el color que agregarás a continuación. 5. Puedes usar pigmentos de silicona para crear los tonos de piel o cualquier color que necesites para tu utensilio. O puedes usar pinturas al óleo para artistas que funcionarán igual de bien. Estos colores se usarán para resaltar detalles y dar sombras en varias partes de tu utensilio aparato.
6. Mezcla otra capa fina de silicona, esta vez mezclando nafta con un poco de sellador de silicona RTV en lugar de heptano o Vestine con adhesivo de silicona. La proporción es de aproximadamente 10:1, 10 partes de nafta por una parte de silicona. 7. Mezcla un poco del color que necesitas y aplícalo con un pincel sobre el aparato, llegando a todos los pliegues y arrugas. Retira el exceso con un trozo de esponja y continúa hasta lograr el efecto deseado. 8. A continuación, toma uno de los pinceles de cerdas finas y corta las cerdas hasta la mitad. El siguiente paso es salpicar pintura sobre la prótesis. Esto se puede hacer alternando cantidades gruesas y finas. Mezcla otra tanda de silicona con nafta en la misma proporción y mezcla colores para complementar la tez que estás creando. Usa una capa de adhesivo de silicona para preparar la superficie para pintar. 9. Con los dedos, usa guantes sin látex, sacude las cerdas del pincel para que la pintura salpique aleatoriamente sobre el aparato. 10. Usa otro pincel de cerdas más largas y golpéalo contra el mango del pincel recortado para aplicar salpicaduras de una manera ligeramente diferente con diferentes cantidades de salpicaduras. Podrías estar haciendo esto con un aerógrafo, pero incluso cuando retires la punta de la boquilla y reduzcas la presión del aire, obtendrás salpicaduras aleatorias uniformes. Lo sé. A ver. Mezcla un poco del color que necesitas y aplícalo con un pincel sobre el aparato, llegando a todos los pliegues y arrugas. Retira el exceso con un trozo de esponja y continúa hasta lograr el efecto deseado. Con los dedos, usa guantes sin látex de nitrilo o vinilo, sacude las cerdas de pincel para que la pintura salpique aleatoriamente sobre el aparato. Bueno, lo sé. Sé que es un oxímoron, pero es cierto y no quieres nada que parezca uniforme. Ten cuidado con la cantidad de color, es muy fácil excederse, sobre todo con los rojos. 11. Cuando hayas salpicado lo suficiente, puedes pasar a añadir color a las venas si es apropiado para la prótesis, dando toques con una esponja para eliminar el exceso de color. La coloración de las venas debe ser muy sutil. 12. Puedes seguir añadiendo color en formas de lunares y manchas de la edad si es apropiado para el maquillaje, o puedes parar y dejar que la pintura de silicona se seque, lo que tardará varias horas. Cuando la silicona se haya endurecido, el aparato estará listo para su aplicación. Luego puedes terminar de pintar el aparato con una paleta de colores activada con alcohol una vez que la prótesis esté pegada en su lugar. La coloración de las venas debe ser muy sutil. Mar Garbarino. Látex espumoso. El látex espumado o espumoso se puede teñir durante el proceso de mezcla para aproximarse lo más posible al tono de piel del personaje, y luego se puede detallar después de que la prótesis se haya lavado, cosido y reparado. Como recordarás, el látex espumado es opaco, por lo que cualquier sensación de profundidad del tejido será el resultado de la pintura, no del color intrínseco. El proceso para pintar una prótesis de látex espumado es esencialmente el mismo que para pintar una prótesis de silicona, con la notable excepción de que se necesita usar pintura de silicona para una prótesis de silicona. Algo a tener en cuenta es que el látex espumado es esencialmente una esponja muy suave, por lo que la aplicación del color debe ser moderada, aplicando solo un poco a la vez y dejando que se seque para evitar saturar la espuma con pintura. De hecho, este punto por sí solo es un buen argumento para no usar un aerógrafo en el látex espumado sin usar la técnica de salpicado descrita anteriormente.
Aquí están los materiales que necesitarás: Skin Illustrator, Stacolor o Temptu, paletas Pro, pinceles de 1 pulgada, alcohol isopropílico al 99% en una botella con atomizador, pintura acrílica líquida a base de agua para artistas, esponjas de maquillaje de látex, pintura al óleo para artistas, vasos de plástico, tijeras, pinceles finos, adhesivos Prosaide, aerógrafo y compresor, media de nylon. Uno, con el aparato apoyado sobre una forma moldeada, abre tus paletas de colores y elige los colores. 2. Rocía el color que usarás primero con alcohol y comienza a licuar el color con un pincel de cerdas recortadas. Las paletas Skin Illustrator y Stacolor tienen compartimientos vacíos para mezclar colores. No conviene que el color esté demasiado saturado o concentrado, ya que quedará demasiado intenso y vibrante en el aparato y se verá artificial. El color debe ser suave y natural. Añade el color gradualmente para dar la apariencia de profundidad. 3. Repite el paso 2 para los demás colores también. La piel humana o cualquier piel no es de un color sólido y uniforme. Hay rojos y azules, marrones, amarillos y verdes en nuestra coloración. 4. Intercambia técnicas de salpicado usando el pincel recortado y tus dedos, así como golpeando el pincel de cerdas más largas contra el mango de otro pincel, incluso contra tu mano. 5. Intenta poner un poco de color en tus dedos y da golpecitos suaves con los dedos sobre el aparato para crear manchas de la edad si es apropiado. No debería tener que decir esto, pero es muy importante tener un plan antes de empezar a pintar tu aparato. Debes tener muchas fotos de referencia, así como una idea ya formada de cómo quieres que se vea la pieza terminada. Como artistas, parte de nuestra descripción de trabajo no escrita es que tenemos que ver todas las cosas que otras personas, la gente común, no notan, pero que están ahí de todo. le- Como artistas, parte de nuestra descripción de trabajo no escrita es que tenemos que ver todas las cosas que otras personas, la gente común, no notan, pero que están ahí de todos modos. Cosas como la forma en que la piel en la punta de los nudillos, donde comienzan los dedos, es un poco más rosada que el resto de la piel que la rodea, o que el color de la piel en el dorso de la mano es una buena representación de la coloración de la cara, o que la piel en el dorso del brazo tiene, tiene una textura diferente. Tiene una textura diferente a la piel en la parte inferior del brazo, etcétera, y así sucesivamente. 6. Repite los pasos 2 a 5 hasta obtener el efecto deseado y luego detente. Aprende a saber cuándo detenerte. Esto es algo que tendrás que aprender a reconocer por ti mismo. Una vez aplicado el aparato, puedes terminar con los colores de Skin Illustrator o los de Stacolor, o puedes aplicar con punteado y pincel otro maquillaje como Ben Nye. Otro estándar de la industria para pintar látex espumado es la pintura PAX, una mezcla 50-50 de pintura acrílica y adhesivo Pro-Aid. El Pro-Aid ayuda a mantener el acrílico flexible y maleable una vez que se seca. No, una vez que se seca, no se agrietará, lo que eventualmente sucedería de otra manera. PAX se puede aplicar con una técnica de esponja y punteado, con un aerógrafo, con ambos. Si tienes tiempo para hacerlo, el aerógrafo es una herramienta maravillosa, especialmente si tienes al menos dos o más para poder dedicar colores a cada aerógrafo. Si solo tienes uno, puedes
puede convertirse en una verdadera lata debido a las obstrucciones y a tener que limpiar el pincel cada vez que cambias de color. Hay varias marcas disponibles y la elección es personal, ya sea que prefieras Iwata, Pache, Tire Chandler o Badger. Pero deberías considerar un aerógrafo de doble acción, uno que te permita controlar tanto el aire como la cantidad de pigmento. Tengo tres aerógrafos Iwata y dos Pache, además de dos compresores Iwata. Dos de los aerógrafos los he estado usando desde que estaba en la universidad ya por el siglo XX. Aplicar packs con una esponja de maquillaje o varias esponjas está bien y es bastante sencillo. Pasar packs por un aerógrafo, aunque es posible, es arriesgado, en mi humilde opinión. Esto es lo que sugiero. Uno, aplicar tu base de maquillaje con packs a mano. 2, mezcla pintura al óleo del color o colores que quieras aplicar a continuación con el aerógrafo y luego añade alcohol al 99%. Remueve bien disolviendo la mayor cantidad posible del medio oleoso. 3, cuela la mezcla de alcohol y pintura al óleo a través de una media de nylon para que solo pase el alcohol de color, dejando el medio oleoso en el nylon. 4, pasa esto por tu aerógrafo con un patrón de punteado. El alcohol se evapora casi instantáneamente, dejando solo el color. Esto es mucho más fácil de limpiar del aerógrafo, aunque el PAX también es un color bonito y translúcido al que puedes añadir para conseguir el tono de tu piel. No recomiendo aplicar alcohol o pintura al óleo directamente sobre la piel, puede causar irritación. Reserva este método solo para pintar, para pintar aparatos. ¿Cómo se hace el punteado con un aerógrafo? El aerógrafo para maquillaje requiere una presión muy baja para empezar y una presión aún menor para que el aerógrafo escupa y salpique hasta lograr el efecto de punteado. Todo lo que necesitas hacer es bajar la presión del aire de tu compresor, 3 a 4 psi debería ser suficiente, y quitar la tapa de la aguja si tu aerógrafo tiene una. Si tu aerógrafo tiene una, debería tenerla. Tu aerógrafo debe estar configurado para punteado. Pruébalo primero en un trozo de papel de paleta encerado para el patrón que deseas antes de probarlo en tu aparato. Ahora ya está listo. Esto plantea un punto de seguridad. La propia naturaleza de un aerógrafo libera vapor en el ambiente donde estás trabajando. Aunque no es mucho vapor y la mayoría de los pigmentos con los que trabajas no son tóxicos ni representan un riesgo para la salud, aún así estás inhalando material aún así, estás inhalando materia extraña en partículas muy pequeñas. Si utilizas un aerógrafo, considera usar una mascarilla o respirador. No puedes pedirle a un actor que use una mascarilla si le estás aplicando maquillaje con aerógrafo en la cara. Sin embargo, por esta razón podría ser mejor usar una brocha de cerdas y la técnica de salpicaduras a mano con colores de paleta activados con alcohol para esta aplicación. El actor puede respirar, el actor puede respirar hondo y cerrar los ojos por un momento. Puedes aplicar las salpicaduras y luego tu sujeto puede abrir los ojos y respirar. Gelatina y espuma fría. Tanto la gelatina como la espuma fría, espuma de uretano suave, requerirán un sellador antes de pintar. Existen varios selladores acrílicos que se pueden usar y funcionar perfectamente. ¿Por qué la gelatina y la espuma de uretano necesitan sellarse antes de colorearlas? Por la misma razón que necesitan sellarse antes de la aplicación. Uno, si aplicas adhesivo a la gelatina sin un sellador, el adhesivo no se pegará bien y cuando la gelatina se moje comenzará a perder su forma y se debilitará. Si intentas pintar gelatina sin sellar, la pintura húmeda se filtrará. Se filtrará en la gelatina de formas que no puedes controlar, así como debilitar la gelatina estaño húmedo.
así como debilitar la gelatina humedeciéndola con una capa ligera de sellador acrílico. El spray Fixer de Kryolan, el sellador Blue Aqua de Real Creation, el Final Seal de Ben Knight, material para tapas de plástico que funciona de maravilla, o el CS 115 de BJB Enterpriser. Creo que este producto es fantástico, especialmente como una capa fina sobre poliuretano. Es a base de agua y se seca muy rápido para formar una piel muy suave y elástica. 2. ¿Recuerdas que te han dicho que, que- ¿Recuerdas cómo se te ha dicho que nada se pega a la silicona excepto la silicona? Las cosas que necesitamos usar tampoco se pegan bien a la espuma fría. Sin embargo, aplicar una capa ligera de sellador acrílico BJB CS 115 es mi preferencia para usar con espuma fría. Permitirá que la pintura o incluso el maquillaje se adhiera y permanezca. Una advertencia, aplica solo una pequeña cantidad, una capa muy ligera a la vez para evitar que el uretano se arrugue y colapse debido a la humedad. Volverá a su forma adecuada cuando se haya eliminado toda la humedad. Dado que estás creando un sello hermético en el uretano, debes asegurarte de que no quede humedad atrapada dentro de la espuma. Una vez que los, una vez que los aparatos estén sellados, la pintura puede proceder de la misma manera que se describe para pintar látex de espuma. Necesitarás los siguientes materiales: Skin Illustrator, Stacolor o Temptu, paletas Pro, pinceles de virutas de 2,5 centímetros, alcohol isopropílico al 99% en una botella de aerosol, tijeras, pinceles finos. Uno, con tu aparato apoyado sobre una forma moldeada, abre tus paletas de Skin Illustrator, Stacolor o Tempu Pro y elige tus colores. 2. Rocía el color que utilizarás primero con alcohol y comienza a licuar y comienza a licuar o a hacer líquido el color con un pincel de viruta recortado. Ambos tipos de paletas tienen compartimentos vacíos para mezclar color. No deseas que el color esté demasiado saturado o concentrado, ya que quedará demasiado intenso y vibrante en el aparato y se verá artificial. El color debe ser suave y natural. Agrega el color gradualmente para dar la apariencia de profundidad. 3. Repite el paso 2 para los otros colores también. La piel humana, cualquier piel, no es de un color sólido y uniforme. Hay rojos y azules, marrones, amarillos y verdes en nuestra coloración. 4. Intercambia técnicas de salpicado usando el pincel recortado y tus dedos, así como golpeando el pincel de cerdas más largas contra el mango de otro pincel o incluso contra tu mano. 5. Intenta poner un poco de color en tus dedos y da golpecitos suaves con los dedos sobre el aparato para crear manchas de la edad, si corresponde. 6. Repite los pasos 2 a 5 hasta que obtengas el efecto que deseas y luego detente. Una vez aplicado el aparato, puedes terminar con colores de la paleta o puedes aplicar con punteado y pincel otro maquillaje, como Ben Nye. Tú decides, es tu aparato. Pintar dientes. Lograr que tus dientes protésicos luzcan bien con el maquillaje que has creado puede ser la parte más fácil de todo el proceso, pero de ninguna manera es la menos importante. Con más fácil me refiero a que representa la menor cantidad de superficie para colorear. Pintar los dientes para que se vean naturales para maquillaje de personajes o criaturas es tan importante como esculpirlos para que se vean reales en primer lugar. Siempre que ya hayas hecho todo el trabajo de preparación para que las dentaduras postizas estén listas para usarse, no necesitas mucho más de lo que se enumera a continuación. Puede que necesites o, puede que necesites o no quieras usar los tintes temporales
Ben Nye en estos dientes, pero definitivamente los querrás en tu kit. Así que en este caso creo que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Dentaduras postizas acrílicas pintadas con Minute Stain de George Taub. 2, 3, 4, 5. Materiales. Kit de 7 colores Minute Stain de George Taub. Pinceles finos de pelo de Marta. Un cuarto de pulgada. Minute Stain negro y violeta. Tintes dentales temporales Ben Nye. Usar Minute Stain es realmente muy sencillo. Tau recomienda el kit de 7 colores para trabajos de efectos debido a sus colores para lucir naturales, así como tintes más oscuros como el rosa y el marrón. Los 7 colores del kit son amarillo, mezcla cervical, una especie de caramelo beige, gris, blanco, rosa, azul y marrón, además de un esmalte transparente diluyente para colores, limpiador de pinceles, pincel y una pequeña losa de cerámica para mezclar. Las siguientes instrucciones para usar el kit Minute Stain provienen directamente de George Taub Products y David R. Frederick de MDSCD. 1. Agita suavemente los frascos de Minute Stain para dispersar los pigmentos. Agita los frascos vigorosamente solo si se desean colores intensos y concentrados. 2. Sumerge el pincel en el frasco, retira el exceso en el cuello del frasco y deja que el exceso adicional del pincel se extienda sobre una losa de cerámica o vidrio para mezclar. Los pigmentos deben estar dispersos uniformemente. 3. Aplica rápidamente la tinción a la superficie de la restauración con un mínimo de pinceladas, con un mínimo de pinceladas rectas y uniformes. Deja secar la superficie. El tiempo de secado es de 10 segundos. 4. Las tinciones deben aplicarse en capas finas. Limpia el pincel en el frasco de diluyente después de cada aplicación y sécalo con una toalla de papel. 5. Los colores translúcidos pueden intensificarse con múltiples aplicaciones, superponiendo ligeramente las capas para crear un cambio de color gradual. 6. Aplica 2 capas de líquido transparente y esmalte para proteger los colores y proporcionar un acabado similar al esmalte. Deja que cada capa de esmalte se seque completamente entre aplicaciones, limpiando el pincel con diluyente cada vez. Nota: mantén los frascos bien cerrados cuando no los use. Limpia los cuellos de los frascos y el interior de las tapas para mantener un sellado adecuado. Agrega unas gotas del diluyente periódicamente o según sea necesario para mantener una consistencia adecuada y fluida. Una vez que los colores se hayan fijado en la plancha, no intentes revivirlos. Vuelve al frasco o frascos para una nueva mezcla. Efectos especiales. Sugerencia de color. Amarillo, para intensificar el sombreado de 66, 67, 69, 73, 77 y 78. Mezcla cervical, para intensificar el sombreado de 62, 65, 68, 81, 85. Tinción interproximal. Azul-blanco, mezcla incisal, áreas descalcificadas. Gris, para atenuar los tonos y producir un sombreado de tetraciclina. Tinción incisal, marrón, manchas de té, café y tabasco, erosiones superficiales. Rosa, superficies radiculares. Mezclas de color: amarillo, marrón, naranja, amarillo, rosa, morado, violeta, azul, rosa. Técnica: mezcla los colores en una losa con un pincel de diluyente. Mezcla bien, retira el exceso de la losa antes de aplicarlo a la restauración. Para volver a aplicar el color mezclado, agrega un poco de diluyente a la mezcla en la losa, retira el exceso y vuelve a aplicar a la restauración. Fracturas. Para crear la ilusión de una fractura capilar, marca la superficie facial
con un bisturí fino y raspa el exceso. Coloca marrón sobre la línea de marcaje y limpia el exceso inmediatamente. El marrón se filtrará y permanecerá dentro de la línea de marcaje. Si el color no penetra, repite con el bisturí para hacer la línea más profunda. Haz las líneas de fractura antes de la tinción incisal o antes de la tinción incisal oclusal. Para resaltar surcos, fosas y fisuras, aplica marrón sobre estas superficies. Descalcificación. Usa un pincel fino o la punta de un instrumento con blanco para crear este efecto. La mancha debe ser mate y asimétrica para obtener el mejor efecto. Efectos de tabaco y erosión. Usa marrón y o una mezcla cervical concentrada. Aplica capas de color para obtener el efecto más realista. Incisal. Coloca delicadamente azul o gris a lo largo del borde incisal, perpendicular al borde de forma desigual en 3 o 4 trazos para cubrir todo el ancho del área incisal. Es mejor diluir el gris con un diluyente para un mejor control. Superficies radiculares. Usa una mezcla rosa fino cervical para crear el efecto. Tinción de la base de la prótesis. Usa, usa rosa tal cual o concentrado para obtener colores intensos y o mezclar con blanco o azul en una placa de mezcla. Agrega diluyente a la mezcla. Aplica con movimientos rápidos y uniformes. Aclarar tonos. Diluye el blanco sobre una losa con diluyente o esmalte para reducir la intensidad. Aplica 1 o 2 capas finas. Atenuar colores. Diluye el gris con diluyente para reducir la intensidad y colócalo directamente sobre la superficie teñida o mézclalo primero con el tinte en la aplicación inicial. Nota: para eliminar manchas no deseadas cuando el sombreado es incorrecto, líjalas con una rueda de goma y vuelve a pulir la resina acrílica. Si las botellas de Minute Stain se solidifican, llénalas con diluyente. Déjalas reposar 5 días y revuelve. Si el líquido solo se espesa por evaporación del disolvente, simplemente agrega diluyente hasta obtener la consistencia adecuada. Si el tinte se vuelve demasiado líquido, agrega líquido transparente para restaurar el cuerpo. No utilices monómero para diluir los colores. Agita suavemente los frascos para producir colores claros y translúcidos. No es necesario dispersar todos los pigmentos en el frasco. Hacerlo podría crear una mancha intensa, concentrada y poco natural. Aquí hay algunos consejos útiles. No tengas exceso de tinta en el pincel cuando lo apliques a la superficie de la resina. Esto podría causar que el color se corra, lo que resultaría en una acumulación de pigmento demasiado intensa, pinceladas visibles, colores que no se secan de manera uniforme o que se ondulan y superficies granuladas. Siempre retire el exceso sobre la losa antes de aplicar el color. En las áreas cervicales es mejor aplicar con pinceladas rectas y uniformes en dirección vertical desde cervical a gingival o desde cervical a incisal. Aplica los tintes rápidamente. Usa un pincel grande número 1 de pelo de camello para áreas de superficie grandes para minimizar las pinceladas. Usa un pincel fino para áreas más pequeñas y delicadas. Para limpiar la losa, usa una cuchilla de afeitar para gemas de un solo filo y raspa la superficie para limpiarla. Usa diluyente para limpiar pequeños restos sueltos de la superficie de la losa. Limpia siempre el pincel entre cada aplicación de color y cuando termines y sécalo con una toalla de papel, con papel toalla. Si las cerdas se han endurecido después del último uso, simplemente sumérgelas en diluyente durante unos segundos para revivirlas. No utilices pinceles de plástico baratos ya que el solvente los destruirá. Deja que las superficies se sequen antes de volver a aplicar colores adicionales o nuevos. Hacer esto te ayudará a evitar crear marcas de pincel no deseadas. Para eliminar el exceso de color seco alrededor de áreas pequeñas, como a lo largo de una línea de fractura o surcos y fisuras oclusales,
Sumerge un pincel limpio en diluyente, retira el exceso sobre una losa e inmediatamente lava suavemente el área afectada hasta que se eliminen los colores no deseados. Limpia. Para pigmentos concentrados o intensos, sumerge el pincel en el fondo del frasco. Si el pigmento forma vetas, simplemente mézclalo sobre la losa hasta que sea uniforme. Si los colores son demasiado intensos, mézclalo sobre la losa con diluyente o esmalte. Retire el exceso del pincel y aplica. Estas instrucciones proporcionan más información de la que necesitarás como maquillador o maquilladora, a menos que de repente decidas ir a la facultad de odontología. Resumen del capítulo. En este capítulo se te brindó una comprensión más profunda de la silicona y la coloración intrínseca, interna de la silicona para lograr translucidez. También se describieron en detalle los aparatos rellenos de gel de silicona o GFA, el llenado de moldes y la extracción de aparatos. Se describieron en detalle el látex espumado y sus propiedades, así como el proceso para trabajar el látex espumado. Se describió el moldeo de espuma de uretano fría, así como el moldeo de gelatina y gelatina espumada. El moldeo de acrílico dental se detalló paso a paso. Este capítulo también detalló los pasos involucrados en la pintura y el sellado, limpieza de los aparatos y el procedimiento para pintar los aparatos dentales. Ok.